Hola che, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar de una historia, de una información, de un expediente perdido que tiene que ver con la estructura del Vaticano y con la estructura de poder de la Iglesia Católica. En este sentido, aprovechando el mes en el que estamos, quería compartirles la historia de un vicario que durante el siglo II fue encomendado a una misión muy extraña por la estructura de poder del Vaticano, ¿no? O mejor dicho, de la Iglesia Católica como estructura de poder. Porque el Vaticano como tal sería una creación que vendría mucho más adelante. Entonces, Giuseppe Filippo Godo Radachi, que era el nombre de este vicario que les mencioné, fue encomendado en la misión de poder absorber conocimiento de estructuras de poder paganas, de procedimientos, metodologías y prácticas paganas que fueran dotadoras de poder para poder proteger la estructura que se estaba poniendo en funcionamiento o que se quería poner en funcionamiento y poder a su vez perpetuar este poder, ¿no? No solo hacerlo con una estructura defensiva imponente, sino que también tuviera una ofensiva impactante. Bien, entonces Giuseppe Filippo Godo Radachi fue encomendado a esta misión. Una misión que le llevó prácticamente toda su vida, pero que al haber sido ordenada por la estructura eh, eclesiástica de ese momento, la cual había visto un potencial para conseguir el poder muy grande, este vicario iba a estar acompañado por esta estructura y por la protección o el ala de diversos papas, bien, que correspondían a los papas que fueron los, digamos, los segundos padres de la iglesia después de los padres fundadores que ocuparon todo lo que fue el siglo segundo. Bien, entonces primero Giuseppe comenzó a investigar a través de escrituras paganas, a través del contacto con sociedades paganas y a través de los primeros escritos que se podían obtener y que estaban bajo el resguardo de la Iglesia Católica. Los primeros, los elementales, aquellos que guardaban los secretos de las sociedades paganas en todo sentido, tanto en la vida común y corriente como en la vida profunda y espiritual, ¿no?, de cada una de estas sociedades. Tengamos en cuenta que para este momento ya había una cantidad bastante abultada de información que el Vaticano se ocultaba, ¿no? Se guardaba para sí misma. En un momento dado, Giuseppe empieza a hacer un recuento de cuáles eran las prácticas que habían sobrevivido el paso del tiempo y que incluso se desarrollaban en ese momento, en ese preciso instante, pero que no entraban dentro de la esfera de lo eclesiástico. Entonces fue a investigar, a conversar, a amigarse con la disciplina de los astrónomos. Llegó también a rodearse de alquimistas y de la práctica alquimista, de los fundamentos alquimistas, eh, de las búsquedas de los alquimistas, que en muchas cuestiones eran las mismas búsquedas que como iglesia le habían encomendado
sostener y alimentar. Eran búsquedas compartidas, para decirlo de otro modo. Entonces, en este afán por conseguir poder, en este afán por seguir perpetuando este dominio que ya se veía que iba a ser muy productivo a futuro, dado el crecimiento poblacional exacerbado que ya se empezaba a notar, la concentración de poder económico y simbólico, y ciertas cuestiones que daban no solo la idea de que esto se podía volver muy grande, sino que eso también podría tener frutos, ser el propietario de ese poder, ¿se entiende? Entonces, en un momento en particular, un 22 de abril, Giuseppe pide una audiencia con el poder eclesiástico de ese momento. Bien, les plantea una opción, la opción de poder atravesar planos energéticos prohibidos, pero a partir de los cuales se podía obtener un poder que podía tener la idea o el potencial para ser perpetuo, y que a la vez brindaba esta cuestión de poder tener una ofensiva que sea de temer. Bien, entonces el poder eclesiástico habilita a Giuseppe a hacer esto, pero empieza ahí mismo un proyecto o una movida, una acción para eliminar todo lo que haya sido producción previa a que este vicario pueda estar haciendo lo que está haciendo. Entonces se quemaron cartas, se quemaron ordenamientos, se quemaron hojas de ruta, mapas, se quemaron entrevistas. Otras se guardaron, obviamente, pero en el momento se quemó mucho de lo que pudiera vincular al gran poder eclesiástico con este vicario. Sin embargo, a este vicario no se le soltó la mano nunca, y nunca se lo dejó de proteger, porque estaba siendo sumamente funcional el poder. La idea que había conseguido Giuseppe a través del contacto con alquimistas, fundamentalmente, era la idea de pedir protección a una entidad superior, que hoy llamaríamos demonio. Hoy llamaríamos a esa entidad superior un demonio. ¿Por qué? Porque era una entidad superior con motivaciones emocionales negativas, es decir, de baja densidad energética, con un poder que podía volverse físico, pero que también era energético y emocional, y que tenía la capacidad a nivel dimensional de poder cubrir y guiar los pasos de toda la estructura de la iglesia. Bien, este demonio es el demonio Bático, del cual hay registros a lo largo de la historia, no solo, no solo dentro de lo que es la estructura vaticana y la demonología cristiana, sino también en otras sociedades paganas anteriores, obviamente con otros nombres. Porque Giuseppe empieza a hacer las prácticas previas al contacto con Bático, este demonio,
solo, en soledad, junto con los alquimistas que eran los maestros guías, pero en soledad, sin el poder eclesiástico que ya a este momento se había borrado de todo. Entonces empieza a hacer como las prácticas previas, digamos, desde lo teórico, desde las prácticas simples, desde el ordenamiento de los artefactos necesarios para invocar a Bático y desde los elementos necesarios para que cuando este demonio sea invocado tenga las órdenes concretas y correctas de lo que tiene que hacer, que en este caso eran dos cosas: proteger la estructura de poder de la iglesia y perpetuar el crecimiento de la misma. Bien, entonces según las crónicas se cuenta que Giuseppe se juntó con 4 maestros alquimistas de la época que vinieron de distintos puntos de Europa, a los cuales obviamente el poder eclesiástico les había pagado para que hicieran esto, para que generaran esto. Se juntaron una noche justamente en octubre, después de muchos meses de investigación. Se juntaron en el mes de octubre, no se especifica bien qué día de octubre, pero sí que fue en octubre, en donde se especula que probablemente haya sido el correcto mes en el que nació Jesús, como un dato que está plasmado en la historia secreta del Vaticano, pero bueno, es un dato. Y se juntaron estos maestros alquimistas con Giuseppe y generaron un procedimiento energético particular para invocar a Bático. En este punto ellos no sabían todavía el nombre del demonio, ni siquiera sabían que era un demonio. Quizás, a mi entender, sí lo sabían, pero estaban intentando convencerse a toda costa de que no era, porque ya las contradicciones eran demasiadas como para además sumar que el poder eclesiástico estaba a punto de comenzar a trabajar en conjunto con el poder de los demonios. Bien, entonces bueno, inician el proceso alquímico para la invocación y la protección de los demonios, de entidades de baja densidad. Y después de 3 noches de trabajo arduo, la entidad se presenta con el primer condicionante que ponía esta entidad, que era que su potencial energético en ese momento, cuando recién acababa de cruzar el plano, no era lo suficientemente poderoso como para permanecer en un estado etéreo, digamos, en un estadio energético pleno, sino que necesitaba un cuerpo. Ese cuerpo fue el de Giuseppe. Bático toma a Giuseppe, el vicario, y comienza a absorber su energía vital y se aloja dentro de Giuseppe. En ese momento Giuseppe empezó a autonombrarse como Bático. Bien, entonces termina el procedimiento de invocación. Bático ya estaba materializado en el plano físico y tarda unas cuantas horas, según las crónicas, en acomodarse al plano físico y a entender la funcionalidad del cuerpo. Bático, en Giuseppe, podía hacer algunas acciones que claramente estaban fuera del alcance de lo humano. Se presenta al poder eclesiástico, ya que tenía un acceso pleno al mismo, y primero, en un primer momento, les rinde obediencia, les promete obediencia.
teniendo siempre en cuenta que, como dije anteriormente, Bático, Giuseppe en realidad, había utilizado las herramientas apropiadas para darle órdenes claras a Bático y que Bático llegara al plano físico con órdenes claras. Es decir, no podía hacer lo que quisiera, a pesar de que las ideas de Giuseppe y las ideas de Bático generaban contradicciones y generaban como chispazos o disparos o explosiones de personalidades distintas de Giuseppe que estaban escondidas y que Bático las ensalzaba. Bien, pero bueno, Bático era funcional, Giuseppe era funcional a Bático, entonces el poder eclesiástico estaba conforme con lo que se había generado. Pasan los años, pasan muchos años en los que Bático trabaja para el poder eclesiástico, intercambiando cuerpos, intercambiando esencias, intercambiando incluso poderes, trascendiendo a los siglos, en donde en un momento dado de la historia, Bático les plantea el poder que él les había o les estaba haciendo conseguir y el lugar que él tenía dentro de la estructura eclesiástica. Entonces les impone dos condiciones, Bático, al poder, que ya era otro, que ya había cambiado. Por un lado, les dice que tiene que haber un poder centralizado en un lugar geográfico que sea geopolíticamente estratégico, y además les dice que este poder tiene que ser instituido o tiene que ser creado para 1929, que es, dicho sea de paso, el momento en el que se crea el Vaticano como Estado, como estructura geográfica importante, estratégica. Eso fue un designio de Bático. Y Bático también le impone al poder central de la Iglesia que debía tener un rol esencial, debía tener un rol mayor, debía ser parte del poder de los papas, ¿no? De los papas que fueran a seguir en la línea papal, porque él no podía estar mudando de sostén físico a cada rato, con la incertidumbre de que en algún momento ese cuenco en el cual estaba dejara de ser funcional físicamente al poder y lo dejaron de lado. Bien, entonces él dijo, Bático pidió que desde ese momento en adelante, en donde él les prometía oficialmente protección y crecimiento sostenido, él debía alojarse en los papas, en cada uno de los papas que fueran elegidos. Que el papa, el futuro papa, antes de ser oficializado como papa, debía aceptar a Bático como huésped, y que Bático prometía a su vez no poseer por completo a esa persona, sino que tener un espacio compartido entre la persona, el papa en cuestión en ese momento, y su propia esencia, y que esa esencia iba a ser la que perpetuara el poder. Bien, lo protegiera, lo expandiera y lo hiciera perpetuo. Incluso en los papas que por A o por B no terminaron el papado, como por ejemplo Ratzinger, Bático sigue alojado, pero en menor medida, ¿bien? Pero
hay partecitas de Vático que siguen estando en distintos puntos de la estructura de poder de la Iglesia en el Vaticano, e incluso Vático está oculto o está alojado también en aquellas particularidades que se guardan de personalidades, como por ejemplo esos pertenecientes a la familia de la Iglesia Católica que, eh, que no se echan a perder cuando se mueren, o el corazón de tal, o lo que sea. En esos pequeños elementos, en esos pequeños artefactos, en el Santo Sudario, se esconde o se alojan partes de Vático. Vático como tal, hoy en día, es una entidad que no solo forma parte del Vaticano, de la estructura material del Vaticano y de la estructura del poder del Vaticano, sino que ya es por añadidura el Vaticano en sí mismo, porque hay tanto de Vático en el Vaticano que no hay forma de separar a uno de otro. No hay forma de separar uno de otro. Y es verdad que en el último tiempo el Vaticano ha perdido poder, pero Vático está con el mayor de los poderes en toda su historia, muy alimentado y preparado para mutar en el caso que sea necesario a otra estructura de poder que lo siga alimentando. Vático en este momento ya dejó de ser un demonio menor para pasar a ser un príncipe demoníaco para la tierra, o para el cual todos los que asumen cierto rol dentro de la estructura de la iglesia asumen también el poder de esta entidad en sus vidas. Obviamente es incomparable el poder que tiene Vático sobre el Papa en relación al poder que tiene Vático sobre cualquier persona que profese la religión católica en cualquier otro lugar del mundo. Entonces quería compartir esto con ustedes porque me parece súper interesante. Hay crónicas que son muy complicadas de conseguir, pero que se consiguen sobre Vático a lo largo de la historia, a lo largo de su rol en otras civilizaciones. Quería comentarles eso porque me parece que es una información que está bueno saberla. Espero que se haya entendido, espero haber sido lo suficientemente claro y que les haya servido esta información. Y si quieren que la siga desarrollando, me lo dicen en los comentarios. Se suscriben, le dan like al video, lo comparten y desde ya muchas gracias. Nos vemos la próxima. Feliz octubre, feliz Halloween. Chao.